Bienvenidos a una edición nueva de Causa Justa. Hoy vamos a abordar en este pequeño espacio en donde Causa Justa expone lo que considera pertinente como programa, algo que no tiene que ver con la justicia, sino que tiene que ver más que nada con la igualdad para el acceso a una ciudad, a un país con la suficiente infraestructura que nos pueda garantizar sobrevivir, por ejemplo, en cada lluvia que cae de manera intensa, eventualmente cuando así lo hace. Pues el gran Carlos Martini, colega, compañero nuestro, conductor del espacio noticioso del mediodía, de Canal 13, luego de todo esto que pasó el día de ayer y parte de la mañana de hoy, expuso magistralmente que Paraguay es un atraso repetido. Magistralmente, el querido Carlos Martini expuso de una manera sucinta lo que somos como país. Y eso nos debe llamar no solamente a la reflexión, sino a la necesidad de cambiar este estado de cosas. Ya no podemos, como paraguayos y paraguayas, sostener sistemas de gobierno locales, en este caso, porque quiero dirigirme a los intendentes y concejales municipales, que hacen poco y nada para otorgar a la ciudadanía, a los habitantes de cada ciudad de este país, una manera digna de vivir, con servicios eficientes, con lugares en donde sea atractivo uno ir a estar. Es por eso que la pregunta, el mensaje, va directamente de esta manera a intendentes y concejales municipales. ¿Qué están haciendo? ¿Para qué son llamados? ¿Para qué se convocan? ¿Para qué piden ser elegidos si no van a dar las mínimas cualidades o las mínimas garantías de estar viviendo en ciudades como mínimo cómodas? ¿Para qué usted, señor intendente? ¿Para qué usted, señora intendenta? ¿Para qué usted, señor concejal? ¿Para qué usted, señora concejal, se presenta y pide ser elegido para ocupar ese cargo por 5 años, para al final y al postre no hacer nada? Eso es lo que yo quiero, que me contesten los más de 259 intendentes, los centenares de concejales en Paraguay. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No podemos como ciudadanos tener miedo de no volver a casa cada vez que llueve. No podemos como ciudadanos estar pidiendo que aparezca un Froilán y que le salva a nuestros hijos en todo momento. No podemos en pleno siglo XXI, año 2022, en el siglo XXI, seguir sufriendo por los raudales. Realmente, cuando Carlos Martini, el querido colega y respetado colega, decía que somos un atraso repetido, realmente no se equivocaba ni en una sola coma. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. En días más se cierra el plazo en el Consejo de la Magistratura para que abogados y abogadas del foro se presenten para el concurso, para postular a reemplazar a María Elena Guapenca y a Alberto Ramírez Zambonini en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hoy, con la presencia del señor presidente del Consejo Nacional de Abogados, el doctor Rubén Galeano, vamos a comenzar el debate desde el punto de vista de lo siguiente que preocupa. ¿Para qué uno es 10 años como mínimo magistrado? ¿Para qué uno como mínimo es 10 años abogado? ¿Para qué uno como mínimo es 10 años docente? Si eso al final no va a servir de nada, a pesar de ser las exigencias mínimas de la Constitución Nacional, pues la clase política, entre ellos nuevamente, están tratando de elegirse para ocupar esas dos futuras vacancias en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Doctor Rubén Galeano, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Apreciado Héctor, muchísimas gracias. Después de mucho tiempo me siento de nuevo como en casa aquí en Causa Justa, a tus órdenes siempre. Claro, un invitado, prácticamente un panelista permanente de Causa Justa, ¿verdad?
Ahora, desde el punto de vista de dirigente gremial, años de dirigente gremial, desde el punto de vista de docente universitario, de dirigente en el gremio docente universitario, ¿qué dice el doctor Rubén Galeano a lo que parece que integrantes del Consejo de la Magistratura y miembros del Senado están tratando de armar? Que un político de carrera sea quien reemplace, o sean quienes reemplacen a María Elena Huapenca y a Alberto Ramírez Zamonini. Apreciado doctor, antes de abordar de manera directa tu pregunta, que la tengo muy en cuenta, tenemos que rescatar la importancia de la tarea del Tribunal Superior de Justicia Electoral, de la justicia electoral como tal. Sobre todo porque los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral tienen a su cargo nada más y nada menos que la convocatoria, la organización, la dirección, la supervisión, el juzgamiento de las elecciones generales. Una tarea que ha sido muy importante y tenemos que decirlo, hasta aquí, si bien desde algunos sectores políticos se ha puesto muchas veces en duda los resultados, dentro de la coyuntura del resultado electoral como tal, tenemos que decir que el Tribunal Superior de Justicia Electoral ha justificado su existencia en cuanto a dar garantía de que el resultado refleja exactamente lo que la población depositó en las urnas como voto de confianza. Por el otro lado, la tarea de juzgar el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y también de las organizaciones intermedias le da al Tribunal Superior de Justicia Electoral también una preponderancia muy importante, sobre todo porque hace a la seguridad jurídica en cuanto al funcionamiento electoral de estas organizaciones. Ahora bien, a lo que dejaste así de manera muy genérica y querés hacerme responsable en realidad de tus ideas, pero que se ha instalado, sobre todo a partir de la última elección de ministro de la Corte Suprema de Justicia. Si bien nadie discute la idoneidad desde el punto de vista académico o incluso técnico jurídico del senador, ex senador, hoy ministro de Corte, Víctor Ríos, se sintió claramente un malestar importante desde la ciudadanía por la elección de un miembro natural de un poder del Estado como integrante nada más y nada menos que de la Corte Suprema de Justicia, de la máxima instancia judicial. Eso nos dejó a todos, y sobre todo a quienes somos cercanos al funcionamiento de justicia, como usuarios del mismo, con un cierto temor de que esa experiencia se repita. Hoy surge, desde el interior del propio Partido Liberal, de nuevo una candidatura, hasta hace poco senador, el doctor Ramírez, y hasta hace poco miembro del Consejo de la Magistratura. Juan Bartolomé Ramírez. Juan Bartolomé Ramírez, que renuncia al cargo en el Senado, que dicho sea de paso por lo menos tiene la delicadeza de renunciar al cargo, cosa que no ocurrió con la experiencia anteriormente citada, renuncia al cargo para postularse a miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, cargo al que dicho sea de paso, una vez que se accede, uno permanece hasta los 75 años de edad. Claro. Y administra no solamente esto que decíamos de la organización de las elecciones generales, el juzgamiento de los resultados, tanto de esas elecciones como también de las organizaciones intermedias, partidos y movimientos políticos, sino que administra un presupuesto enorme. Administra un presupuesto enorme dentro del cual se manejan determinados, entre comillas, cupos otorgados por la propia ley a los partidos políticos. Es un poder demasiado importante. Y la pregunta que nos hacemos es, estos presupuestos establecidos en el artículo 275 de la Constitución, de por lo menos 10 años de ejercicio efectivo de la profesión, y que dicho sea de paso, en Paraguay, para que uno pueda ejercer efectivamente la profesión, tiene que estar matriculado ante la Corte Suprema de Justicia y tiene que contarse el ejercicio de la profesión por lo menos desde la fecha en que uno se matriculó como abogado. Y dice también este artículo constitucional, o el ejercicio efectivo de la profesión, o el de la función de la magistratura judicial, o de la docencia universitaria en materia jurídica de manera separada o alterna o conjunta. Tenemos que ver que llenen esos presupuestos. Yo confío en el criterio y sobre todo en la honorabilidad
de varios miembros del Consejo de la Magistratura en que se van a hacer cumplir los presupuestos constitucionales para el concurso. De hecho, vos recordarás, en la última elección de ministro de Corte, dos miembros del Consejo, si mal no recuerdo, el doctor Oscar Pacielo y el doctor Eugenio Jiménez Rolón, votaron claramente por no incluir al senador activo en la terna porque decía rompe ese equilibrio justamente entre poderes. Hoy, uno de esos candidatos, Juan Bartolomé Ramírez, ya no es senador. O sea, ya no tiene ese pero, ya no es senador activo, pero sí hasta hace poco y es miembro natural del interior mismo del ejercicio de ese poder político. Que no se entienda que esto, doctor doctor, no es contra la persona de Juan Bartolomé. Al contrario. Ni mía y creo que tuya tampoco. No, mucho menos. Yo lo conozco personalmente y es una persona a la que tengo en alta estima. Estamos hablando de la independencia del sistema judicial y en este caso del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Pero que dicho sea de paso, y hay que ser bien claro, en los antecedentes de funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia Electoral se han respetado claramente cupos políticos. Los dos partidos mayoritarios y la tercera fuerza que fue rotando en algún momento en manos del Encuentro Nacional, etcétera, etcétera, del oviedismo, de algún representante incluso vinculado a sectores de la Iglesia Católica, como tercero, entre comillas, imparcial, que pueda garantizar equilibrio dentro del funcionamiento. Esas reglas de juego funcionaron hasta ahora. Hasta ahora sí. Pero, a ver, María Elena Guapenca era magistrada. El doctor Alberto Ramírez Zambonini también era abogado del foro. Ramírez Zambonini, abogado ejerciente. Abogado ejerciente. También. Jaime Bestar, también abogado ejerciente. Jaime Bestar era abogado. O sea, pero, y apoderado general del Partido Colorado, en el sentido de que una amplia experiencia en el ejercicio de la profesión y también en materia de administración de circunstancias políticas. Totalmente. Ahora, lo que estoy viendo es que en balde, si es que se da lo que estoy pensando que se va a dar, uno es docente por 10 años, uno es abogado por 10 años o uno es magistrado por 10 años. O sea, la oportunidad del abogado de a pie, del magistrado o del docente universitario de acceder a cupos de decisión se está complicando cada vez más. O sea, yo quiero poner, por un lado, capacidad técnica versus copamiento político. Eso es lo que yo estoy sosteniendo, está sosteniendo Causa Justa, que hoy día se está dando con mayor intensidad un enfrentamiento entre capacidad técnica, ni siquiera estoy hablando de cualidades morales o éticas, capacidad técnica versus copamiento político. Se está dando eso, en mi opinión, no sé si la compartís. Héctor, muy interesante la conclusión a la que llegas y si me permitís quiero ir un poquito atrás. Sí. Vos te habrás dado cuenta que de hecho la Administración de Justicia y la máxima instancia judicial en algún momento respondía ya directamente a determinados sectores internos de los partidos políticos. Sí. Luego, a partir de los famosos audios del jurado de enjuiciamiento de magistrados, hay como una suerte de primavera de depuración. Un poco. Entonces vienen elecciones como la del doctor Alberto Martínez Simón, que creo que nadie puede cuestionar su carrera y su capacidad técnica, más allá de que uno pueda no estar de acuerdo con su criterio o de su criterio jurídico o de administración al frente del Poder Judicial. Aparece la designación como ministros de Corte del doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia. También nadie puede discutir su capacidad técnica, su honorabilidad. El doctor Eugenio Jiménez Rolón, que venía de un sector, pero luego se da como una suerte de reacción del sector político. Y si bien nadie puede discutir la capacidad técnica, la doctora Carolina Llanes sí ya venía de ser interventora de un municipio en representación del Poder Ejecutivo, es decir, muy vinculada ya al Poder Ejecutivo actual. Y ya la designación del doctor Diesel, que era asesor jurídico del Tribunal Superior de Justicia Electoral, respondiendo ya directamente a determinados sectores políticos. Y el último, ya tenemos la conclusión. Ya se abrió la cortina. Hay una reacción importante del sector político de, entre comillas, recuperar
ese espacio que perdieron ante esa primavera de transparencia y de independencia que se dio a partir de los audios del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo creía que mi postura es muy fuerte, la tuya es extremadamente fuerte. Y también reaccionando a aquel fenómeno del procesamiento del ex fiscal general del Estado. Entonces, el sector político acusó el golpe, cerró filas y está, entre comillas, recuperando terreno. Y ahora ya no solamente quiere recuperar terreno, sino que quiere copar todo el espacio referente a la administración de justicia. No sé ni qué más puedo decir después de lo que dijiste. Lo dice un dirigente gremial que para más es dirigente no solamente en el gremio de abogados, sino dirigente en el gremio de docentes, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un escenario que se va complicando porque esta primavera surgida por los audios famosos del jurado va tocando a su fin. Estamos entrando en el otoño otra vez. Ojalá, Héctor. Por más que en la primavera, después de la primavera viene el verano, ¿verdad? Claro. Pero estamos pasando al otoño. Y Héctor, ojalá que sobre todo los actores, los miembros del Consejo de la Magistratura en particular, porque hay un número clave. 3 miembros del Consejo de la Magistratura que se ponen de acuerdo en no dar el número mínimo de votos que requiere un candidato para llegar a la Corte Suprema de Justicia puede garantizar la conformación de una excelente terna. Y si la terna es excelente, ya no importa quién sea resulte electo de esa terna. No va a haber dudas. Claro. Es el tema de la duda acá, del proceso. Desvirtúa todo, doctor. Desvirtúa todo. Entonces, aquí es importante que sigan manteniéndose firmes los doctores Pacielo y Jiménez y que se sumen a ellos otros representantes, ¿por qué no? El doctor Jorge Bogarín, también joven miembro del Consejo de la Magistratura, y que garanticemos idoneidad técnica, ética y de gestión al frente de las máximas instancias, sea de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y la desconfianza en el proceso se da de que faltando, creo que 6 días para que cierre el plazo, solamente se presentaron 9 abogados y abogadas al concurso para reemplazar a Ramírez Zambonini y Guapenca en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Cuando que con otros cupos similares o cargos similares, años atrás, estábamos hablando de 30, 40, 50, 80 candidatos. Van a presentarse más, Héctor, es propio de estos procesos que en los últimos días se presente el mayor número de postulantes. Pero, convengamos, las personas que tienen una dilatada trayectoria, tanto en el ejercicio de la profesión o como docente universitario o incluso en la propia magistratura, no están dispuestas al manoseo que implicaron los últimos 2 procesos de elección de ministro de Corte Suprema de Justicia. Con las honrosas excepciones que ya mencioné. Ya mencionaste, sí. Que ya mencioné y dejo a salvo esos nombres. Pero los últimos 2 procesos de elección de ministro de Corte Suprema de Justicia implicaron un importante descrédito a la tarea del Consejo de la Magistratura y sobre todo al compromiso de la Cámara de Senadores. Y para más, ahora es María Elena Guapenca y Alberto Ramírez Zambonini. El doctor Antonio Freites, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su último periodo. Después viene la postulación para el nuevo fiscal o fiscal general del Estado. Para el año que viene tendremos proceso de elección de ministro de Corte Suprema de Justicia. El ministro Antonio Freites, que este año cierra su carrera como presidente de la máxima instancia judicial, dicho sea de paso, a lo largo de esa carrera con logros importantes, como por ejemplo, recordarás aquel fallo en el que se hizo lugar la acción de inconstitucionalidad y se ordenó que las binacionales publicaran los salarios de sus funcionarios. Y bajo su presidencia la propia Corte también ordenó que se publicaran los salarios de todos los funcionarios del Poder Judicial. Ha sido un paso importante. La Oficina de Ética Judicial. También la de recursos, la de medio... La Dirección Ambiental. Sin duda alguna han sido, marcan la trayectoria de un ministro con gran experiencia y que entiendo quiere cerrar su carrera pública como magistrado de la mejor manera posible. Como si fuera el diario de mañana, ¿cuál sería el titular de esta entrevista?
El titular, sí, como si fuera que esta entrevista sea para una publicación en prensa escrita mañana. ¿Cuál sería el titular? La verdad que es difícil, Héctor, porque esa no es tarea mía. Vos sos el Te digo yo, especialista. Sí, ¿cuál sería tu titular, Héctor? los políticos están volviendo con todo y van a copar todo. Ese es mi título. De acuerdo. Es largo. Los políticos vuelven para coparlo todo. Ahí está. Doctor Rubén Galeano, presidente del Consejo Nacional de Abogados. A la vuelta del corte vamos a tocar el caso de la joven Karen Maciel, el caso de esta joven mujer, mamá de 2 hijos, que falleció trágicamente, que su caso saltó a la luz porque fue enterrada como una NN en un pasillo de un cementerio del Este, cuando la fiscal, en este caso del caso, Zulma Benítez, sabía que ella no era NN. Pero nosotros vamos a irnos al origen de esto. Vamos a tratar de esclarecer o de hacer las preguntas tendientes a esclarecer de cómo murió y a causa de qué realmente murió Karen Maciel. A la vuelta del corte. La historia de Karen Maciel nos impactó a todos, una joven madre de 2 criaturas que vive en la Argentina y trabaja en la Argentina, que vino el 14 de febrero pasado a visitar a una persona conocida en Piribebuy y en donde encuentra la muerte y en donde un abogado llamado Lucio Barrios, papá de un policía que se llama Junior Barrios, fue supuestamente el hombre identificado, el conductor identificado como quien arrolló al cuerpo, a ella, y que asegura no haberla visto porque ella estaba tendida en el suelo. Luego se supo que la fiscal del caso, hasta ese entonces, Zulma Benítez, ordenó que ella, en pocos días, y luego de hacer muy poco, por cierto, para encontrar a los familiares o a vecinos o a alguien que conociera a ella, decidió enterrarla, ordenar su entierro en un pasillo en el cementerio del Este. Esto decía la mamá de Karen Maciel en el cementerio del Este cuando desenterraban el cuerpo de su hija. ¿Cuál es la situación de la fosa donde ella se encuentra en este momento? Es una vergüenza, es un pasillo común donde hay un lugar y entonces ellos entierran ahí a 5 o 6 muertos apilonados. Y vos podés venir a visitarle a tu familiar y estás parado arriba de un cadáver. Entonces, donde ellos tienen lugar, por supuesto, yo no acciono contra el cementerio, porque ellos hacen su trabajo. La fiscal es lo que dio la orden. Y la orden de ella necesitábamos para exhumar este cuerpo, que ella no nos quiso dar la orden. No tiene ni siquiera cajón. Sí tiene cajón, pero ya es un cajón precario y ahora al querer extraerlo se rompe todo. Entonces queda la bolsa nada más. Muy dolida por todo lo que está pasando. Demasiado, demasiado. Es muy fuerte esto. Ahí pueden enfocar el lugar donde está tirada. Como para que la gente vea un poco cómo es tratado un ciudadano que cae en manos de la corrupción de la fiscal. Señora, ¿y recibieron un llamado por lo menos del victimario en este caso? Ninguno. Nosotros estamos corriendo con todos los gastos. Con todos los gastos estamos corriendo nosotros. Nadie fue capaz de levantar un teléfono y decir, señora, estamos a su disposición si necesita, ¿qué es lo que necesita? Le vamos a por lo menos saben quién es. ¿El que la atropelló? Sí, Lucio Javier Barrios. Él es papá de un policía de acá de la 15. ¿Piensan que por allí viene el tema? Más o menos. ¿Qué podés pensar? Eso decía Blanca Lila Maciel, mamá de Karen Maciel, el día en que se procedía a desenterrar el cuerpo de esta mujer. La doctora Rosana Bracho, quien es representante legal de la familia de Karen, es la que hoy tiene la tarea de silvanar todo esto y tratar de entender
¿Qué hizo o dejaron de hacer la Fiscalía y la Policía Nacional para investigar realmente qué pasó con Karen? Gracias por estar con nosotros, doctora Bracho. Bienvenida. Hola Héctor, ¿cómo están? Un gusto realmente compartir con ustedes hoy, esta noche, esta tarde, ¿verdad? Hablar un poco de Karen, ¿verdad? Es un caso que conmovió a toda la ciudadanía y que se hizo eco a raíz del mal proceder del Ministerio Público. ¿Qué dejó de hacer la Fiscalía? La fiscal Zulma Benítez hoy suspendida sin goce de sueldo por 3 meses. ¿Y qué dejó de hacer la policía? Que no sabemos quiénes estuvieron a cargo. Primero, para investigar realmente el hecho del arrollamiento y para investigar por qué ella estaba ahí, para investigar por lo menos y saber si había algún familiar, algún conocido cerca. O sea, ¿cuáles son las inconsistencias que usted encontró, doctora, en estos pocos días que está tratando de averiguar justamente qué pasó con Karen? Sí, así mismo, Héctor. Encontramos, la verdad, mucha negligencia por parte del Ministerio Público. Si bien no se aisló el lugar donde fue el accidente, tampoco se tomó muestras del lugar. Todavía no tenemos informe criminalística de qué es lo que tomaron, qué no, pero sí sabemos que no se recaudaron las imágenes de lugares aledaños al lugar del accidente, como ser una estación de servicio que se encuentra a metros del lugar donde fallece Karen, ¿verdad? Doctora Bracho, por ejemplo, ese es el auto que vemos en pantalla, el auto que manejaba el abogado Lucio Barrios, papá de Junior Barrios. ¿Ese auto fue sometido a algún tipo de peritaje? Desconozco ese procedimiento, Héctor, si se sometió a peritaje, pero sé que está incautado el vehículo y se encuentra en la sede de la comisaría jurisdiccional. Ahora, Lucio Barrios, según se atestigua, señala de que no vio a Karen Maciel porque era de madrugada, las 4 de la mañana, y que estaba tendida en el asfalto. ¿Eso no le pareció raro a Zulma Benítez ni a los policías? ¿Qué hacía una persona tendida en el asfalto? ¿No se preguntaron eso? Exactamente, Héctor, eso es lo que llama la atención, ¿verdad? Que la doctora Zulma Benítez no tomó los recaudos necesarios, si ella estaba tendida en el suelo, si ella no sufrió algún asalto, ella no contaba con sus documentos personales, no contaba con celular, no sabemos si ella fue violentada sexualmente, no sabemos si ella estaba ahí herida. Sí pudimos hablar con algunas personas que nos comentaron que a las 4 de la madrugada una empleada de la estación de servicio que te había comentado anteriormente nos dijo que ella pasó a las 4 de la madrugada por ahí y no visualizó ninguna persona tendida en el suelo ni tampoco vio ningún accidente, ¿verdad? Espera, Sí. para que la gente entienda. Ella fue encontrada en el kilómetro 90 de una ruta que no me acuerdo cuál es, de Piribebuy, creo que es la que conecta Piribebuy con Paraguarí. Con Paraguarí, así ¿verdad? mismo, sí. Ella fue encontrada en el kilómetro 90, su cuerpo destrozado, pobre. Hay una estación de servicios a 300 metros de donde el cuerpo fue arrollado. Supuestamente, según Lucio Barrios, papá de Junior Barrios, el arrollamiento fue a las 4 de la mañana. Sin embargo, esta persona, trabajadora de esa estación de servicio, asegura que a esa hora pasó por ahí y no había ningún cuerpo tendido, nadie tendido en el asfalto. Así mismo, ella había mencionado a los compañeros que ella no visualizó ningún accidente ni tampoco vio a ninguna persona tendida en la zona del accidente. Me ¿verdad? Una imagino vez que ella habrá sido llamada a declarar por la fiscal Zulma Benítez. Te cuento, Héctor, que no tenemos los datos de esa persona. No fue ni siquiera el señor Lucio Barrios a declarar, él no fue llamado. ¿No fue llamado a declarar? No fue llamado a declarar aún. Te cuento otra cosa, no se levantaron tampoco elementos de la zona que puedan decir que Karen realmente fue atropellada por otros vehículos o alguien malintencionado ya la había herido anteriormente. Sí teníamos también comentarios de un chofer de un colectivo que dijo que al pasar él le vio sentado a una persona en el límite del asfalto. ¿A qué hora? Y también de madrugada. No comentó el horario, pero dijo que estaba sentada. El lugar donde Karen Maciel fue arrollada, ¿es un lugar poblado o más bien es un lugar de ruta, despoblado, sin compañía cerca, sin poblado cerca? Sí, es un lugar despoblado, Héctor. Tengamos en cuenta que Piribebuy es una zona más turística, ¿verdad? Sí. Hay lugares donde hay más lugares Y en este despoblados. lugar es un lugar donde no hay casa, no hay barrio. Exactamente, hay casas, pero se encuentran a distancia, no son así, no es zona urbana. Hay
testimonios o hay elementos que puedan indicar qué tenía Karen Maciel consigo al momento de ser arrollada? Según el acta policial no contaba con nada, ni con Nada. documentos, no, nada, ni documentos, ni cartera, billetera, celular, nada. Sí, ella es Karen Adriana Maciel. Ahora, ¿cómo es posible que alguien no les llamó la atención a Zulma Benítez ni a la policía acá, zonal, de que una persona esté en medio de la nada, a la madrugada, sin ningún tipo de documento, sin ningún tipo de cartera o de algo, y ni sin su celular? ¿No le debería haber llamado la atención? Y le debería de haber llamado la atención todo, Héctor. Desde el momento en que encontraron el cuerpo de Karen le debió de llamar a la atención el estado en el que estaba, el lugar, la hora. Si bien ella dijo, creo que dijo, ¿verdad? No me consta porque ella no habló conmigo, yo no tuve el placer o la desdicha de hablar con ella. Con Zulma Benítez. Con Zulma Benítez. Ella hizo un comentario de que ella creyó que era una persona indigente y que nadie iba a reclamar el cuerpo, ¿verdad? Entonces creo No, que eso- partiendo de esa base es que ella no se tomó la investigación con la seriedad que debería de ser, ¿verdad? Aunque el Ministerio Público tiene la obligación y la dirección de investigar cualquier hecho punible. ¿Qué otras rarezas encontraste? En estos pocos días, creo que de lunes estás contratada por la familia de Karen Maciel. ¿Qué otras rarezas encontraste en esta historia? A que a vos como abogada del foro te llama la atención y te puede hacer llegar a conclusiones bastante concretas en esta historia. Y primeramente, Héctor, el hecho de que no se hayan comunicado con la familia, eso es lo que más llama la atención, por el hecho que estamos en una época en que le localizamos a las personas como sea, tenemos demasiados medios por el cual localizar a En las el Facebook. personas. En el Facebook, incluso el prontuario de Karen dice una dirección, ¿verdad? Si bien ella no estaba residiendo más en ese lugar, sí habían personas que conocían de Karen en ese lugar, como ser la madrina, ¿verdad? De bautismo de Karen, que está en ese lugar donde ella figura como última dirección, ¿verdad? Ahí está ahí está completo. todos los datos personales. Si bien ella ya no vivía ahí, bien se podía ir a haber preguntado a la policía o la propia fiscal. O sea, no quisiera. No hubo intención, Héctor, no hubo Doctora. intención de investigar, de llegar a la familia, no hubo nada. A ver, no hubo intención de investigar y de llegar, no hubo intención de investigar las causas reales de la muerte o las circunstancias de qué hacía ella ahí en el medio de la nada a las 4 de la mañana, supuestamente, ni tampoco encontrar algún conocido familiar. ¿Hubo intención de esconder lo que pasó con Karen Maciel, doctora? Y podemos presumir que sí, Héctor, ¿verdad? Porque el actuar de la fiscal Zulma Benítez es muy rara. No solamente es Zulma muy Benítez. rara. No nos olvidemos de los policías que hicieron, que estaban de guardia. ¿Qué policías fueron asignados para investigar esa muerte? O también la policía de ahí de Piribebuy dijo, acá nos lavamos la mano porque hay que apoyar, hay que guardar un poco de silencio porque es el papá de un camarada. Y podemos presumir también eso, Héctor, pero la que tiene la carga de la responsabilidad de direccionar todas las investigaciones, pues es el Ministerio Público, ¿verdad? Apoyado sí por el auxiliar policial, el cuerpo policial, ¿verdad? Que debe de aportar todo lo que puede, pero la carga de la responsabilidad de una investigación y de encontrar las pruebas para localizar al culpable o para sindicar como autor de un hecho es el Ministerio Público. Para más otra cuestión, ¿cuál es el último momento en que ese día 14 de febrero, que supuestamente muere arrollada Karen Maciel, porque no sabemos hasta ahora realmente las circunstancias de su muerte? ¿Cuál fue la última comunicación de ella? ¿Está registrado? Porque toda la hora nosotros estamos en Instagram, en Facebook, lo que sea, Twitter. ¿Hay algún registro de la última comunicación de ella? ¿Qué fue a hacer ella a Piribebuy? Es que, Héctor, no se investigó nada, no tenemos nada de Karen. Lo último que sabemos es que el 9 de febrero ella se comunica con la madre para avisarle que ella se encontraba sin celular, creo que por extravío de su celular o creo que sufrió un robo del celular, y ella le avisa a la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá está con los dos hijos en Argentina. ¿Y con quién estaba?
con la abuela, con la mamá de No, Karen. no, no, no. ¿Con quién está Karen Maciel? ¿Qué le dice a su mamá de con quién estaba? No, en ese momento ella no le da explicaciones a la mamá de con quién está. ¿Verdad? Lo que ellos saben es así por comentario de algunas personas de que ella fue a Piridoy con un grupo de amigos. Tampoco sabemos los datos de esos amigos que estuvieron con Karen. No sabemos Karen qué hacía en el lugar, no sabemos con quiénes estaba en el lugar, no sabemos quiénes son las últimas personas que le vieron a Karen con vida, ni cómo llegó Karen hasta ese lugar, si se transportaron en un transporte público, si se fueron en un vehículo particular. Realmente, Héctor, no sabemos absolutamente nada de Karen. ¿No se quiso investigar? Y podemos suponer que no, Héctor, intencionalmente que no se quiso investigar. No hay que olvidarnos, está Zulma Benítez hoy suspendida por 3 meses, pero está también los agentes de la Policía Nacional que tenían la responsabilidad de investigar las causas de la muerte de una persona. Claro, eso te estaba diciendo, Héctor. Realmente ellos se pusieron a disposición del Ministerio Público. No quiero excluir la responsabilidad del cuerpo policial, pero quiero nomás darle a entender a la ciudadanía que el Ministerio Público, una vez que toma y tiene conocimiento de una causa, es el que tiene la dirección de hacer la investigación, ¿verdad? Y de solicitar a cualquier empleado de cualquier función que se encuentre en alguna función pública, de solicitar ayuda para recaudar todos los datos que necesita para una investigación, ¿verdad? ¿Acá hubo inutilidad o hubo complicidad? Podemos suponer que ambas cosas, Héctor. Algo más, doctor Abracho, por favor, finalmente. Y solamente instarle a la ciudadanía que si de repente se acuerda del 14 de febrero haber visto a Karen, haber estado con Karen, las personas que estuvieron con ella en el lugar, que estuvieron compartiendo con ella el fin de semana, que puedan aportar algo a lo que es la investigación. Hoy día el doctor Benjamín Vera es el que tiene la causa, ¿verdad? Entonces que se acerquen a la comisaría más cercana, si es la de Asunción o es la de Piribebuy, a dar cualquier tipo de información. La última llamada de Karen Maciel a su mamá, ¿qué línea de teléfono era? ¿Celular? ¿De alguien en particular, una línea baja? Desconozco eso, Héctor. La ¿Cómo mamá se no sabe comunicó con la qué le madre? llamaron. La madre ya se encuentra en Argentina. Realmente yo no tuve oportunidad de hablar mucho con ella. El martes yo me reuní con la familia. Esa comunicación del 9 de febrero es la clave, porque esa comunicación del 9 de febrero puede indicar desde qué número de teléfono y el teléfono de quién era. Porque si Karen le dice a su mamá el 9 de febrero, unos 5 días antes de morir, le dice: yo me quedé sin teléfono, quiere decir que la persona con quien estaba Karen le prestó un teléfono. Ese es un elemento clave que debería investigar la Fiscalía. Totalmente, Héctor. Es que nadie fue llamado todavía a declarar. La madre está a disposición del Ministerio Público cuando la citen para que ella pueda por lo menos hacer a través de videollamada una audiencia, ¿verdad? Para que ella pueda dar su declaración y su versión hasta el 9 de febrero. También está citada la hermana para hacer su declaración, su descargo, porque es la hermana la que realizó la denuncia ante la comisaría de Mariano, ¿verdad? La desaparición de su hermana. Es ese momento en el que la comisaría pasa al Ministerio Público, búsqueda y localización de la persona, y el Ministerio Público 24 horas después le da el informe a la familia de que Karen a través de un accidente pierde la vida y ya fue enterrada. Impresionante. Doctora Rosana Abracho, muchísimas gracias, querida. Igualmente, Héctor, muchas gracias. Hasta luego. Es un tema que le vamos a seguir, el paso. Hay muchas claves en esta historia, demasiadas dudas. Lo mínimo que Zulma Benítez como fiscal haya actuado o haya dejado de actuar porque quien murió para ella era un indigente. Lo mínimo es eso y lo máximo, probable encubrimiento. Pero vamos a seguir siguiendo esta causa. A la vuelta del corte, el reclamo, el pedido, el ruego de una mamá y de un papá que exigen saber de qué realmente murió su bebé de 5 meses. A la vuelta del corte. Ranulfo Dávalos es un joven padre de familia. Tuvo la desgracia de que su bebé de 5 meses falleciera en Hernandarias a finales del año pasado, el 25 de noviembre para ser más exactos. Ellos
Inicialmente recibieron el parte médico que decía que el nene, el bebé, había fallecido de COVID. Sin embargo, luego surgieron dudas y ellos, desde prácticamente 15 días después, están exigiendo, pidiendo que la justicia les auxilie, porque están pidiendo una orden judicial para que se realice una necropsia, para saber realmente, y ellos saber de qué murió realmente el nene, el bebé. ¿Cómo estás? Gracias por atender, gracias por venir desde Hernandarias y querer darnos un poco este testimonio bastante duro, por cierto. Buenas noches, Víctor. Y primeramente que agradecerte por este espacio y bueno, y explicar un poco la situación en la que estamos pasando nosotros los padres y toda la familia, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el bebé de ustedes? Mi hijo se llamaba Carlos Benjamín Dávalos Sí. Silvero. ¿Era el primer hijo de ustedes? Primer hijo, sí. Tuyo y de tu señora esposa. Sí. Se da el fallecimiento y le dicen inicialmente a ustedes de que era por COVID, pero después, ¿por qué comienzan a surgir dudas? Y comienza a surgir dudas porque en realidad, bueno, ninguna de la familia y de los allegados no tuvimos, alrededor de mi hijo no tuvimos COVID, ni siquiera síntomas, ¿verdad? Entonces tampoco mi hijo no estaba en una situación complicada, por decirlo así, para asistirle en la sala de urgencia, ¿verdad? Entonces por ahí nosotros dudamos y más que bien que mi hijo llegó en un estado bastante estable para que nos entreguen a última hora de esa manera. ¿Y después? Y bueno, entonces obviamente que dudamos y entonces recurrimos nosotros ante la justicia para aclarar este tema, no más bien 10 a 15 días después de enterrarle a mi hijo. Entonces nosotros recibimos respuesta de una y otra vez, rechazo y una y otra vez por parte del Ministerio Público. Y no nos, O sea, no nos quieren otorgar ese derecho a nosotros. Desde mediados de diciembre del Sí. año pasado, ustedes le dicen a la justicia en Hernandarias, queremos saber de qué falleció Claro. nuestro hijo realmente. Pero ¿por qué comienzan a tener dudas ustedes además de eso? ¿Por informes médicos contradictorios? ¿Por qué, Randolph? Y comenzamos, como bien te había dicho, dudamos porque mi hijo no llegó en un estado crítico al hospital. Nosotros, toda la familia, no tuvimos ese síntoma como le describen ellos. Y nada más que quisimos saber la verdad. Bueno, en el momento que nos hayamos negado a que se proceda a una autopsia, en realidad era una situación muy complicada para nosotros decidir en el momento y debería de ser rápido. Y más aún era difícil de decidir cuando nos dicen que en unos días van a tener de vuelta el cuerpito de su bebé. Entonces, pasar por ese momento era una situación muy difícil y no podíamos tampoco confiar del todo en esa gente, ¿no? Claro, no hubo un acompañamiento inicialmente. Y acompañamiento totalmente no, por decirlo así, ¿no? Entonces, Había como una intención. ¿Dónde fallece tu hijo? ¿En qué hospital? en el hospital, en la sala de urgencia del IPS de Hernandarias. La sala de urgencia de IPS en Hernandarias. Sí. ¿Por qué motivo llevaron a tu bebé de 5 meses? ahí? Llevamos por un motivo que él estaba como teniendo intolerancia, y tenía diarrea, ¿no? Era como tuviese intolerancia a todo lo que estaba Pero podía consumiendo, respirar bien. pero podía respirar bien, él estaba respirando bien. Como te decía, nunca llega, pero para asistirlo nunca nosotros esperamos a que él esté en un estado crítico para asistirle a la... ¿Cuánto tiempo después de llevarle fallece él? Y llevamos a las 2 de las tardes más o menos y la situación empieza a empeorar como en las 4 de las tardes. Dos horas más, después ¿Y más o ustedes menos. accedieron al informe médico? Porque hemos de saber todos que el procedimiento anotan todo lo Claro. que se hace sobre el paciente. ¿Qué dice el informe de procedimiento? ¿Accedieron a eso? No. Al día siguiente, cuando yo me fui a solicitar un informe médico en la dirección del IPS, a mí me negaron, no me quisieron darle el informe médico. ¿Cómo que no te quisieron dar? No me quisieron dar, me dijeron que con una orden fiscal tendría yo Pero acceso ¿cómo a si eso. sos el papá de la criatura que te la entregan fallecida? Sí, Sí, claro, mira, el obviamente. IPS en Hernandarias te niega a vos como papá Sí, a saber qué le hicieron a tu hijo. y solamente lo único que me dan es el acta de defunción, que murió por síndrome multiséptico post-COVID, nada más que eso. ¿Cómo? Por síndrome multiséptico post-COVID, pusieron en el acta de defunción de mi hijo, y nada más que ese documento yo había recibido. Al día siguiente, como te decía,
que me fui a pedir un informe médico, no me lo quisieron otorgar. ¿Ustedes no me inicialmente quisieron. se negaron a que se realice una autopsia? Sí, en el momento sí nos negamos. Nos negamos que se le haga una autopsia, como te decía, era una situación complicada y tampoco confiábamos en esa gente, ¿entendés? Ok, me decía, como te decía, van a llevarle y que en unos días van a traer el cuerpito de mi hijo. Entonces, pasar por esa angustia ya era algo bastante aterrador, ¿no? ¿Y tú supieron quiénes fueron los médicos pediatras que estuvieron a cargo de tu hijo en emergencias de IPS ahí en Hernandarias? Sí, tenemos conocimiento de quiénes fueron, tenemos. Era la doctora en pediatra Mónica Saracho y los enfermeros que le acompañaban. ¿Y llegaron a hablar con ellos? No, en el momento solamente ella nos dio mucho detalle de lo que realmente sucedió. Cuando las cosas se estaban complicando, ella había salido 2 veces a darme su informe. La primera que mi bebé se había puesto de una forma complicada, que tenía pocas chances, yo sin entender el por qué. Y la segunda me confirma el deceso. Pero se debería haber ordenado una autopsia. Y bueno, era una decisión nosotros difícil de tomar, ¿verdad? En el momento. Pero después de unos días Pero luego, a días de enterrarle a mi hijo, pedimos que se haga una... pidieron, o sea, no es que se negaron, ustedes ya a mediados, ustedes inicialmente dijeron no, porque no confiamos en ustedes. Claro. Pero a mediados de diciembre dicen sí. Y desde sistemáticamente algo que puede ser... Desde la fecha se nos sigue negando hasta ahora. ¿Quiénes son los auxiliares de la justicia, por así llamarlos, que se han negado sistemáticamente desde mediados de diciembre del año pasado y hasta ahora a que ustedes tengan el derecho de saber de qué realmente murió el bebé? La fiscala que se nos había negado hasta entonces también es la fiscala Natalia Montanía y el señor juez, el señor Nelson Ojeda. Sí, eso se negaron. Sí, hasta el momento, ¿no? Y seguimos todavía en la lucha porque nosotros ni siquiera estamos yendo en contra de los doctores, en contra de los médicos, sino más bien solicitamos que se proceda a un examen de necropsia más bien para determinar la causa, saber la verdad y bueno, y aclararnos esa duda, por supuesto. ¿A cargo de quién está el cabo? Ustedes plantearon una acción legal. ¿A cargo de quién está pedir ahora o decidir ahora que se realice este procedimiento? Y si no me equivoco, sigue todavía a cargo de ellos, de la fiscala Natalia Montanía y de la fiscala Natalia Montanía. Todavía sigue teniendo ella el caso. ¿Y no pidieron mediante abogado que sea recusarles a ellos, que otro ordene? Claro, ya, claro. Ya obvio. que está corriendo el tiempo. Claro que sí, obviamente que los denunciamos también ante el jurado por parte de su mal procedimiento. Y bueno, y por el caso de la fiscala esta, creo que no se ha tocado todavía el tema. El señor Nelson Ojeda, el juez, escuché que fue destituido. Él fue destituido, Nelson Ojeda fue destituido por otro caso. Por otros casos y bueno, por varios casos en contra que tiene, ¿no? Pero al final de cuentas no se resuelve la duda que tenés vos, que tiene tu esposa y que tiene la familia de ustedes. Sí. Saber de qué murió un bebé de 5 meses que lo entregaron bien. Claro. Y quedamos 2 o 3 horas después lo todavía. entregan así, fallecido. Pues Mirando sí. a la cámara, ¿cuál es tu pedido, por favor, Ranulfo, como padre de familia, al IPS y también a la justicia en Paraguay, por favor? Y pido a la justicia, ¿verdad?, que proceda como realmente corresponde, porque en realidad estamos pasando bastante dolor, tanto como los padres y toda la familia detrás de todo este hecho. Y que el IPS también determine esta causa, ¿verdad?, porque no podemos seguir nosotros confiando en personales de blanco de forma negligente así de esta manera. Y deja mucho que desear, por supuesto. ¿Vos querés saber de qué murió tu hijo? Claro, Nada más. claro, y como yo y toda la familia, por supuesto. Nada más y nada tan importante. Pues sí. Pero ni siquiera el informe médico te entregaron Y ni de los siquiera eso. procedimientos que No, se no. hicieron. Ni siquiera ustedes saben qué se le inyectó al nene. Nada, Y en pocas palabras, no, nada no saben. nada. Increíble, un llamado de atención para la justicia nuevamente, para la fiscalía y, cuando no, para la gente del Instituto de Previsión Social. Bueno, este tema también lo vamos a continuar observando, atendiendo, por cierto, que se origina en el hospital del IPS de Hernandarias. Nos encontramos en la próxima edición de Causa Justa. Buenas noches.